Y hoy vamos a hablar un poquito de superhéroes. No sé si ustedes sabían, pero desde que comenzó todo este asunto de los superhéroes con Marvel, han recaudado $29,000 millones en taquilla. La gente yendo a ver a estos personajes poderosos, ¿cierto? Entre comillas. Esta serie estas películas tienen alrededor de 30,000 héroes allí y han rodado más de 30 películas hasta el momento. Por alguna razón las personas tienen inclinación y gusto hacia los superhéroes. Todos están esperando a aquella persona que venga a rescatar, ¿cierto? Y no solamente son ficticios, hay superhéroes también, entre comillas, humanos. En la Primera Guerra Mundial, no sé si ustedes han leído un poco sobre la Primera Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial participó Alemania. Igual en la Segunda, como que son bastante peleones, ¿no? Pero estuvieron en la Primera Guerra Mundial, perdieron la guerra, y Alemania entró en una crisis económica sumamente grave. La gente vivía en la miseria, porque los países que ganaron la guerra impusieron impuestos a Alemania tan grandes que el país no podía pagarlos. Así que no había comida, no había ropa, no había nada. La gente estaba en la miseria. Y cuando las personas están en la miseria, empieza a crecer en ellos un anhelo de algo. Y ese anhelo es un anhelo de que alguien venga y los saque de esa situación. Pues ese fue el momento perfecto para un personaje muy conocido en la historia llamado Adolfo Hitler. Cuando Adolfo apareció, fue en el momento exacto cuando Alemania estaba en la miseria y él prometió al pueblo sacarlos de esa situación. Todas las personas creían que Adolfo era el Salvador. Le llamaban el Führer, el líder, y creían que él los iba a sacar de esa situación en la que se encontraban. Pero él es uno de miles de líderes que han prometido sacar a las personas de la miseria. Sin embargo, todos los intentos hasta el día de hoy han sido fallidos. ¿Saben que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también anhelaba a un héroe? Desde la caída del ser humano en el jardín del Edén, a Adán y Eva se les había dado la promesa de que alguien vendría a rescatarlos. Y más aún, que ese alguien vendría de la descendencia de ellos. Cuando Eva quedó embarazada de su primer hijo, que se llamaba ¿cómo? Caín, así es. Ella tocaba su barriguita pensando que tal vez allí adentro de su vientre se encontraba el Salvador del mundo. Cuando nació Caín, las esperanzas de ellos eran altas. Pero a medida que Caín iba creciendo y mostraba su carácter, se empezaban ellos a dar cuenta que tal vez estaban equivocados. Y ustedes conocen la historia. Pero luego fue Moisés y el pueblo de Israel, 430 años de esclavos en Egipto, anhelando que alguien los sacara de la esclavitud. Y aparece este personaje. Pero Moisés murió también, ¿cierto? Y luego llegamos a la época de los jueces, donde no habían reyes todavía. Y todo el pueblo anhelaba que apareciera un juez como Sansón, Gedeón y los muchos otros jueces, a rescatarlos de las manos de los filisteos y las naciones que les hacían daño
alrededor de ellos. Y terminó el tiempo de los jueces y empezaron los reyes. Y todos anhelaban a ese rey que iba a venir a liberarlos de las manos de las otras naciones. Y la historia continúa, pero siempre el pueblo estuvo en busca de ese anhelado Salvador. Y en anhelo fue creciendo y haciéndose más fuerte. Y si ustedes van ahí a sus Biblias, en el libro de Daniel, el capítulo 9, se le da una promesa al pueblo de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 25. Se dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. A Daniel se le da un tiempo y se le dice: cuando se cumpla ese tiempo, ¿aparecerá quién? El Mesías príncipe. Y ¿sabes qué, Daniel? Puedes comenzar a contarlo desde que se dé la orden de la construcción del templo de Jerusalén. Ellos estaban cautivos en Babilonia. Luego Babilonia pasó a manos de los medos y los persas. Y Daniel estaba preguntándose en su mente: Señor, ¿cuándo va a llegar esta persona? Tú nos dijiste que iban a ser 70 años, según el profeta Jeremías. Y ya se han cumplido los 70 años. Y el ángel aparece y da esta profecía a Daniel. Le dice: en este tiempo, después que sea dada la orden de la construcción del templo, ¿aparecerá quién? El Mesías príncipe. Así que los estudiosos de las profecías, cuando llegó el tiempo del Nuevo Testamento, sabían que el Mesías, ese superhéroe que iba a aparecer, había llegado. Gracias, hermano Armando, muchas gracias. Ahora llegó en un empaque sencillo, humilde. No llegó por medio de la familia de Herodes, el rey, quien ocupaba el trono en ese tiempo. Ustedes conocen el nacimiento de Jesús. No se hizo mucho ruido, fue silencioso. Y sus 30 años de vida fueron también años muy silenciosos. Nadie vio a Jesús hacer un milagro antes de que comenzara su ministerio. Allí estaba este superhéroe escondido, ¿cierto? Esperando que llegara el momento para brillar. Así que las expectativas en los tiempos de Jesús, de un Mesías, eran grandísimas. Todos anhelaban a este superhéroe que viniera a salvarlos. Y uno de ellos era Simeón. Simeón era una persona llena del Espíritu Santo que trabajaba en el templo. Y un día de trabajo, como acostumbraba a estar allí en el templo, recibió a un bebé que venían a presentar. Porque ustedes saben, al 8º día después del nacimiento de un niño judío, era circuncidado, ¿cierto? Y Jesús era judío y cumplía con las reglas de los judíos y fue llevado al templo para presentarse ante los líderes de la iglesia allí. Y Simeón tomó al niño en sus manos, y miren lo que exclamó en el momento que tomó a este niño en sus manos. Vayan conmigo allí al libro de Lucas, el capítulo 2, el versículo 28. Lucas, capítulo 2, 28 al 30.
dice, está hablando acerca de Simeón, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos que tu salvación, tu salvación. Imagínense a Simeón tomando a esa criatura indefensa, pequeña, dependiente, y diciendo, han visto mis ojos que tu salvación. Simeón sabía que él, este bebé, era esta persona anhelada, esperada. Yo no sé si ustedes saben, hermanos, pero el nombre de Jesús significa Salvador. Significa Salvador. Y ustedes saben que en los tiempos de antes el nombre iba ligado a la misión que esa persona tenía para su vida. Así que qué precioso saber que la misión principal de Jesús es salvar. Es salvar. A eso Él dedica su vida, a salvar. Hay un policía muy famoso en este puente que se llama el Golden Gate. Y su trabajo no es perseguir ladrones. Su trabajo es esperar por aquellas personas que están intentando suicidarse e intentar convencerlas de que no se tiren de este puente tan alto. Este policía siempre está allí pendiente de que lleguen las personas a terminar con sus vidas. Y ha rescatado a muchas personas, las ha logrado convencer de que es preferible seguir viviendo que morir. Algunas de ellas han aparecido 10 años después para darle las gracias. Y él se sorprende porque las ve con su esposa y sus hijos, ¿cierto? Una vida que iba a ser desperdiciada se convierte en una vida de propósito. Este policía, su misión es salvar. Y la misión de Jesús diaria, continuamente, es salvarnos. Y la pregunta es, ¿salvarnos de qué? Y esta pregunta es una pregunta que todos se hacían en los tiempos de Jesús. Tanto así que hasta Juan el Bautista estaba confundido. Juan el Bautista, quien fue llamado a preparar el camino de Jesús, no tenía una comprensión clara y completa de la misión del Salvador. Si ustedes van conmigo allí en Lucas, ahí mismo donde estamos, capítulo 7, versículo 19, miren lo que Juan el Bautista envía a preguntar a Jesús, después de él haber afirmado de que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Lucas 7, 19. Y los envió a Jesús, Juan envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Hermanos, si alguna vez has dudado de tu fe, créeme que no es algo raro. Juan el Bautista aquí estaba dudando de Jesús. ¿Eres tú? ¿O esperamos que a otro? Después de haberle apuntado con el dedo y dicho, Él es, estaba diciendo, ¿eres tú? Así somos los seres humanos. Creemos y dudamos. Dudamos, creemos. Juan estaba confundido. Y los discípulos de Jesús también. No entendían de qué los iba a salvar Jesús, cuál era la misión de la que Él había venido. Se dejaban guiar por las profecías de Daniel 2:44, donde decía que un reino iba a venir, que iba a ser un reino más fuerte que los demás y jamás iba a ser destruido. Y todos esperaban que Jesús cumpliera con esa misión.
Y les pasó como al toro cuando está luchando con el torero. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto, no les aconsejo hacerlo, se me hace cruel ver un animal morir de esa forma, pero hay un deporte, ¿cierto?, donde hay un animal inmenso de más o menos 400 kilos, un toro, y son de una raza especial, color negro la mayoría de ellos, entrenados para ser bravos. Son animales fuertes, robustos. Y allí, en ese mismo lugar donde está el toro, hay un torero, un hombre delgado que pesa alrededor de unos 80 kilos, no muy fuerte. Y si tú miras la escena, tú dices, no hay forma en que este hombrecito pueda ganarle a ¿quién? Al toro. No hay forma. Pero ¿saben cuál es el problema del toro? Que el toro ataca el objetivo equivocado. En vez de atacar al torero, ¿a quién ataca? A su manto. Sí. Y por eso no puede vencerlo. Y lo mismo le pasaba a los seguidores de Jesús. Tenían en su mente el objetivo equivocado. No entendían que el problema no eran los romanos, ni los griegos, ni los persas que habían estado antes de ellos, ni los babilonios, ni los filisteos, ni ninguno de estas personas. El problema eran ellos mismos. Estaban atacando al objetivo equivocado sin darse cuenta que el Señor había venido a salvarlos, no de lo que estaba fuera de ellos, sino de lo que estaba adentro. Mateo 1:21. Nos dice cuál era el objetivo de la vida de Jesús desde el principio. El primer capítulo de Mateo, el ángel se lo dijo a María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Porque él salvará al pueblo de los romanos de sus pecados. De sus pecados. Todos estaban luchando contra el enemigo equivocado. No eran estos ejércitos que les cobraban impuestos. Eran los corazones dañados por el pecado, lo que el Señor había venido a salvar. El Señor Jesús allí en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, volvió a recalcárselos otra vez cuál era su propósito ahí. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, Jesús le está diciendo, mira, no te preocupes por esos que tienen espada allá afuera. Preocúpate por tu alma. ¿A dónde vas a ir después de que llegue el día del juicio? No le temas a nada más que a eso. Pregúntate, ¿dónde estará mi alma cuando llegue aquel día? El miedo a perdernos debe ser el único miedo que debe albergar nuestro corazón. Yo recuerdo allá en el rancho de papá,
había un vecino, no vivía tan cerca, más o menos como a 30 minutos a caballo. Y este vecino todos le teníamos miedo, porque tenía una cortada de aquí arriba casi hasta acá al mentón. Y siempre que lo veíamos la forma de no cruzarnos con él. Y recuerdo que un trabajador de papá nos dijo una vez: no le tengas miedo al que tiene la cara cortada, sino al que se la cortó. Y le encontré sentido a lo que decía, ¿cierto? Hermanos, el que tomará la decisión al final de los tiempos, quién se salva y quién se pierde, es Dios. A Él es que debemos de temer, no al diablo. El diablo no tiene decisión. El diablo ya perdió la batalla. Quien toma las decisiones ahora es el Señor. Y el miedo más grande que debe albergar nuestro corazón es el miedo a perdernos. No le tengas miedo a nada más, sino a esa preocupación de dónde estarás cuando los destinos de cada uno en esta humanidad sea sellado. ¿Saben que esa era la preocupación más grande de Jesús con sus discípulos? No busquen las citas, yo porque son muchas. Mateo 18:11. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Juan 6:39. Jesús le dice al Padre que de todo lo que me diste no pierda yo nada. Juan 10:27 al 30. Jesús promete que no va a permitir que nadie le arrebate de sus manos a sus seguidores, a sus discípulos. Juan 17:12. Jesús dice: ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 18:9. No perdí de ellos a ninguno. Esa era su preocupación. Su oración diaria, esas noches que pasaba en oración, era por esos discípulos, para que ninguno se perdiera. Él quería salvar a cada uno de ellos y trabajaba intencionalmente para que todos pudieran estar un día en el reino de los cielos. Y eso es lo mismo que hace Él hoy. ¿Acaso cambió de trabajo Él? ¿Se está dedicando a hacer otra cosa? Para nada, hermanos. La labor número 1 de Jesús es salvarte. Todos los días intercede por ti en el santuario, intentando rescatar tu alma de la perdición eterna. Pero necesitamos tener una comprensión clara de que estamos perdidos. Porque ¿quién va a salvar a alguien que no está perdido? Tienes que todos los días decirte a ti mismo: estoy perdido, pero en Él soy salvo. Martín Lutero, lo dije la vez pasada, decía: cuando me miro a mí mismo, digo, no hay forma en que pueda ser salvo. Pero cuando miro a Jesús, digo, no hay forma en que pueda perderme. Él sí puede rescatarme del hoyo. Pablo tenía una comprensión clara de su corazón. Él entendía que estaba perdido. Si ustedes van conmigo allí a Romanos 7:24. Pablo exclama, casi grita al cielo allí en Romanos 7:24. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde: gracias doy a Dios. ¿Por quién?
por Jesucristo, Señor nuestro. Y esa misma comprensión de tu pecado debes tenerla diariamente. Tu petición debe ser la de Mateo 8:25, cuando los discípulos estaban preocupados por esta tempestad. Pensaban que iban a morir allí en el mar, ¿cierto? Ahogados. Y en Mateo 8:25 exclamaron lo que debería ser nuestro grito diario. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, ¿qué? Sálvanos, que perecemos. Ese debe ser el grito de tu alma diariamente. Señor, sálvame, porque perezco. Mi corazón es malo. Necesito que me libres, Señor. Cuanto mayor es la ruina del corazón, también mayor es el deseo de un Salvador. Eso lo entendía María Magdalena cuando fue a ungir los pies de Jesús. Ella comprendía la situación de su alma, sabía lo perdida que estaba y sabía que gracias a ese hombre tenía una segunda oportunidad. Y a ella no le importó gastarse ese perfume que costaba 300 denarios, el trabajo de un año de una persona. No le importó, porque estaba tan agradecida por esa salvación que cualquier cosa que pudiera darle a Jesús era pequeña, ¿cierto? Comparado a lo que Jesús había hecho por ella. Simón el leproso, que estaba ahí mismo, él no comprendía lo que Jesús había hecho por él. Pero María sí. Y la invitación es esa, hermano, para ti. Pídele al Señor que te dé una comprensión clara de la situación de tu corazón, de cuán perdido te encuentras, aunque pareces que estás bien. Pero créeme, necesitas un Salvador. Y quisiera terminar diciéndoles, hermanos, que Jesús es poderoso para salvar. Hebreos 2:18 nos recuerda esto. Jesús tiene la capacidad de salvarnos. Dice Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es que poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la cita sigue en Hebreos 4:15 al 16. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice la invitación después de eso, acerquémonos, versículo 16, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno que socorro. El Señor quiere salvarnos y puede hacerlo. Hebreos 7:25, ahí mismo, en el mismo libro. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente. Quiere decir para siempre. Para siempre. Y los dejo con el último versículo, Judas 1:24. El que leímos en un inicio. Son los últimos versículos del libro de Judas. Judas se encuentra antes de Apocalipsis y dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Amén. Termino con una historia. En el año 2010, algunos de ustedes fueron testigos de este evento. 5 de agosto del 2010 a las 2:30 de la tarde, en la mina San José, desierto de Atacama, provincia de Copiapó, en Chile, 33 mineros experimentaron un derrumbe a 720 metros de profundidad. No sabían si estaban vivos o no. Esto ocurrió el 5 de agosto y para el 22 de agosto fue cuando se dieron cuenta que todavía estaban vivos. ¿Cuántos días pasaron? El día que estuvieron bajo esos 720 metros fueron 69 días. Varias operaciones de rescate se llevaron a cabo para rescatarlos. Y los esfuerzos fueron tan intensos que el presidente en ese tiempo, Sebastián Piñera, estaba a punto de decirle a las familias que la operación se daba por concluida y que no seguirían más con los esfuerzos. Pero a él hablar con las familias allí, su corazón se conmovió tanto que dijo: tenemos que hacer otro intento más. En colaboración con la NASA, ingenieros de ahí de Chile idearon una cápsula a la que le pusieron por nombre Fénix. Esta cápsula prometía ir y bajar los 720 metros con una sola persona dentro y rescatar uno por uno a cada uno de los mineros hasta que concluyeran con los 33. Hicieron las excavaciones, tomaron las medidas, lanzaron el proyecto. 5 de agosto de 2010, en la mina de cobre San José, un derrumbe sepulta a 33 mineros chilenos de entre 19 y 63 años. 17 días después son descubiertos con vida, pero tuvieron que esperar 69 días para un rescate faraónico que 720 metros para abajo, 720 metros para arriba, hasta que los 33 mineros lograron salir de ese lugar. Hermanos, no había forma en que esos mineros por su propia fuerza pudieran salir de ese hoyo. Y de igual manera, hermano, grábatelo bien, no hay forma en que tú puedas librarte del pecado. Necesitas la ayuda externa de un Salvador. Y necesitas creer que Jesús es ese Salvador y que puede rescatarte, no importa qué tan profundo te encuentres. Y así como estos mineros fueron rescatados, hermanos, es mi deseo y mi oración que el Señor guarde tu alma, para cuando Él venga podamos estar todos con Él, salvos, celebrando este proyecto tan maravilloso que Él lanzó hace tantos años atrás de poder salvar a cada uno de nosotros. Dios los bendiga.